Hola, ¿qué tal? Yo soy Santos Lever y bienvenido a las cápsulas de Saltando por la Libertad podcast. Todos conocemos la historia de David y Goliat, en la que un niño enfrentó a un gigante de casi 3 metros y lo mató con una honda. Incluso los entrenadores deportivos usan este famoso relato para animar a sus deportistas cuando se sienten desmotivados o al enfrentar a algún contrincante mucho más grande que ellos. En reiteradas oportunidades se nos ha enseñado la historia de David como un relato de valentía, de coraje y de determinación, vamos a estar claros. Pero ¿qué tal si te digo que esta contiene en sí mismo un mensaje incluso mucho más poderoso? Miren, muchachos, la Biblia nos narra en 1 Samuel 17 que el pueblo de Israel estaba nuevamente en guerra contra los filisteos. Esta vez los ejércitos uno frente a otro en montes opuestos separados por un valle. Entonces Goliat, conocido como el campeón filisteo, apareció entre las filas de los filisteos para enfrentarse a los israelitas, pues. Imagínense, muchachos, un hombre impresionante que medía casi 3 metros de altura. Llevaba colocado un casco de bronce que pesaba 57 kilos. También usaba una jabalina de bronce. Y hasta su lanza era pesada y gruesa. Tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Bueno, así lo describe la misma Biblia. Durante 40 días, por la mañana y por la noche, Goliat gritaba y se burlaba de los israelitas diciéndole: ¿por qué no salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos. Pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel. Envíenme a un hombre que me enfrente. Bueno, día tras día, Goliat amenazaba y maldecía durante 40 días, cada mañana, cada noche sin descansar. Era una repetición constante de burlas y de amenazas. Y quizás tú sepas de qué estoy hablando, porque tal vez tú llevas años escuchando una voz que te dice cosas como que un día vas a enfermarte, o que un día te vas a morir, o que vas a perder a alguien que amas, no sé, que nunca vas a poder prosperar, o que siempre vas a vivir limitado económicamente, que no te vas a casar, que nunca vas a tener hijos. Quizás has tratado de salir de una adicción o de un patrón de conducta destructivo que tienes, y esa voz en tu mente se burla de ti diciéndote: mira, no lo vas a lograr, nunca vas a poder, bueno, etcétera. Siempre que yo leo esta historia de David y Goliat, y una vez leyendo un libro de un gran mentor que se llama Carlos Fraija, pude hacer como más conciencia de esto. Las cosas que planteaba en el libro y que me pregunté, pues, fue: ¿por qué fueron 40 días de amenaza? ¿Qué necesidad tenía un gigante? Si era tan poderoso, pónganse a analizar. Si el tipo era tan grande y tan fuerte, ¿qué necesidad tenía de hacer esto en lugar de ir a atacarlos el primer día? Si te fijas bien, pese a tener una gran espada y una jabalina, la arma principal de Goliat eran sus palabras. La estrategia de Satanás siempre ha sido atacar la identidad de nosotros, muchachos. La estrategia negativa, la estrategia del ego, la estrategia de la energía negativa, como lo quieras llamar, es atacar nuestra identidad. De hecho, quiso hacerlo hasta con Jesús cuando lo tuvo 40 días en el desierto. Entonces, durante 40 días, Goliat había creado una atmósfera de temor alrededor de sus palabras, lo cual había hecho que Israel se olvidara de las victorias que Dios le había dado en el pasado, las promesas del Padre y el hecho de que ellos estaban en un pacto con él. Pero David no había estado esos 40 días escuchando esas amenazas. Él no había sido sugestionado por esta atmósfera maluca que había creado Goliat, y por eso, evidentemente, tenía la valentía, bueno, más valentía que el mismo rey. Dice la Biblia que los israelitas estaban aterrados y perturbados. Incluso se habían acostumbrado a vivir amenazados. Y esto sucede porque cuando vemos y escuchamos ciertas cosas por mucho tiempo, muchachos, se puede convertir en nuestra realidad. Por esta razón, uno debe tener demasiado cuidado con el entorno que tiene. Porque si andas con personas que viven hablando, por ejemplo, de enfermedades o lamentándose porque no tienen plata, porque no tienen dinero, esa atmósfera se puede convertir en tu realidad también. Y aunque David estaba escuchando lo mismo que los demás, él vio la situación desde otra perspectiva. Es decir, era el mismo gigante, era el mismo problema. O sea, era el mismo matrimonio en crisis, era el mismo trabajo desalentador, era el mismo diagnóstico, la misma ciudad, la misma economía, pero la perspectiva era diferente. Y aunque David podía ver que ese gigante era más grande, fuerte, con más experiencia militar y con mejores armas que él, desde su perspectiva, ninguna de estas cosas era mayor del vínculo que él tenía con Dios. El resto de la historia lo conocemos, o sea, David
con una honda, una piedra, le gana a Goliat. Pero lo que me sorprende, hay 2 puntos fundamentales que me sorprenden de esta historia. El primer punto, para hacer énfasis, es que qué locura, de verdad. Goliat podía el primer día ir a encarar y decir, ¿quién es aquí? Yo voy y los mato. Pero el tipo se dedica 40 días y lo que hace es utilizar la palabra. Lo que hace es utilizar su palabra para crear una atmósfera de desidia. Y ahí yo lo que pienso es en el poder que tiene lo que decimos, el poder que tiene la asociación, el poder que tiene lo que escuchamos. O sea, si nosotros no estamos en atmósferas correctas, creamos un ambiente de desidia. Y es lo primero que, wow, me sorprendió. Me sorprendió porque, claro, donde el pueblo de Israel estuviese empoderado, no se hubiese dejado amenazar. Pero no estaba empoderado producto de prestarle el oído a la persona incorrecta. Qué importante saber a quién les prestamos el oído. Pero lo otro que me encanta, el segundo punto que me encanta, es la perspectiva, evidentemente, de David. O sea, cómo a pesar del gigante Goliat, él elegía sentirse seguro, él elegía creer, él elegía confiar en Dios. Y es brutal, por eso yo me tatué en la mano, Goliat nunca tuvo posibilidad. Y Goliat nunca tuvo posibilidad ante ese David. Ante un David que tenía fuerza de voluntad, ante un David que tenía seguridad, ante un David que confiaba en Dios, ante un David que estaba seguro. Ese tipo, o sea, yo hago la analogía de los Goliat, son los retos que tiene la vida. Los Goliat son esos desiertos que tiene la vida. Pero ningún desierto, ningún proceso va a ser más grande que nuestro propósito. Ningún desierto va a ser más grande que el David que tenemos todos adentro, ¿sabes? Ese que quiere crear, ese que quiere creer. Así que la pregunta que les dejo hoy, muchachos, ¿están permitiendo que su diálogo interno o, en su defecto, la asociación o a quien le estén prestando el oído esté creando una atmósfera de desidia a tu alrededor? ¿Estás escuchando la voz de la victoria o estás escuchando la voz de la derrota? ¿Estás escuchando la voz de Goliat o estás eligiendo la perspectiva de David? Es importantísimo que podamos hacer como tener esta claridad mental. Y no soy pastor ni me considero una autoridad en el tema, pero particularmente la historia de David y Goliat creo que nos inspira a todos y poder traerles a las cápsulas esto que aprendí leyendo la Biblia y leyendo el libro de mi amigo Carlos. Creo que estoy seguro que les puede sumar muchísimo. No permitamos que el diálogo interno y no permitamos que prestarle el oído a la persona incorrecta nos dañe nuestra atmósfera, porque en atmósferas negativas no se construye absolutamente nada. En resumidas cuentas, recuerden, no es la situación, es la emoción, no es lo que te dices, no es lo que te pasa, sino lo que te dices con respecto a lo que te pasa a todo sanguíneo. Un abrazo gigante, nos vemos en el próximo podcast.